ICP tiene mucha fama internacional, tiene una muy buena reputación internacional, entonces yo soy estadounidense, estudié en los Estados Unidos, pero tenía lazos intelectuales en Chile desde hace algunos años. ICP claramente tiene una gran reputación y es muy fuerte en la área, sobre todo de política comparada, que es mi área en particular. Entonces, por eso yo siempre quería establecerme en Chile, establecerme en América Latina intelectualmente en mi trayectoria profesional. Por temas de que yo estudio América Latina, estudio principalmente la presidencia, temas de género, y esa es la región para estudiar temas de la presidencia y el género, debido a que toda la región tiene sistemas presidencialistas. Hemos tenido varias mujeres presidentas, gabinetes paritarios, etc. Entonces, yo siempre quería establecerme en América Latina y en particular en Chile. Y ICP es una gran institución. Entonces, yo me centro en la política comparada, principalmente en temas de política de género. Entonces, me interesan básicamente dos tipos de preguntas. Cómo las mujeres obtienen el poder y cuáles son las consecuencias de esto. Entonces, cómo las mujeres usan el poder, cuáles son los efectos simbólicos de las mujeres en el poder. Entonces, yo me he interesado especialmente en la presidencia debido al hecho de que es una área de poder que es muy masculinizada, en donde tenemos mucha dominancia histórica de los hombres. Los atributos que esperamos de nuestros presidentes son muy asociados con la masculinidad en vez de la feminidad. Entonces buscamos muchas veces presidentes que sean decisivos, que sean fuertes, que ejercen el poder de manera vertical. Entonces, la presidencia es una institución muy poderosa y muy importante por ende de estudiar, pero lamentablemente ha sido dominado por hombres, y no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Entonces, alrededor actualmente 95% de los presidentes en el mundo son hombres, y ya no tenemos más presidentes mujeres en América Latina. Pero teníamos una ola de victorias presidenciales por presidentas. Y eso me ha interesado, me ha inspirado mucho de mi investigación, cómo las mujeres pueden lograr ganar democráticamente elecciones presidenciales y cuáles son las consecuencias de eso debido al hecho de que la institución de la presidencia es tan masculinista y masculinizada. Entonces, claro, me ha interesado en América Latina debido al hecho de que es una región, casi los 18 países latinoamericanos tienen una historia bastante larga en los últimos 30 años de muchas elecciones presidenciales. Entonces, es una buena región para entender cómo las mujeres compiten en elecciones presidenciales, porque han habido más que 100 elecciones presidenciales en esos países durante los últimos 30 años más o menos. Y entonces en los Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho interés en cómo las mujeres ganan la presidencia, en gran parte porque nunca se ha hecho. Y hay mucha literatura en los Estados Unidos sobre las barreras que enfrentan las candidatas presidenciales. Pero el problema obvio de estudiar los Estados Unidos y para intentar entender cómo las mujeres ganan la presidencia es que nunca ha ocurrido. Entonces tenemos que ir mucho más allá de los Estados Unidos para entender cómo las mujeres ganan elecciones presidenciales. Y de ahí viene mucho de mi interés en América Latina. Podría parecer a la vez aleatorio y a la vez predestinado o algo así. Entonces hay un poco de ambos componentes en mi propia historia. Entonces yo fui a una universidad de pregrado,
de puras mujeres. Hay alrededor de 60 universidades chicas en los Estados Unidos que son solamente para mujeres. Y este college se llama Smith College y ahí como desarrollé, hay mucho énfasis en temas de feminismo, pensamiento feminista, etc. Y siempre me interesaba América Latina, pero la verdad es que yo quería ser, en el pregrado, ¿cierto? En esa época, periodista internacional y viajar por América Latina y escribir, hacer periodismo. Entonces mis papás son periodistas también. Entonces, cuando yo terminé el segundo año de la universidad, tienen un programa en donde puedes elegir hacer alguna práctica en los Estados Unidos o en el extranjero. Una práctica en donde no es pagado, pero la universidad te da un poco de beca para hacer la práctica. Entonces yo sí o sí quería ir a América Latina. Y me interesaba, nunca había ido tampoco a México, pero me interesaba conocer, y había dos diarios en inglés, uno en Chile y otro en Argentina. Entonces yo escribí a ambos editores pidiéndoles hacer alguna práctica. Y el editor que me respondió fue de Santiago Times en Chile. Todavía existe, pero murió hace algunos años este mismo editor o director del diario. Pero bueno, yo no sabía nada de Chile, América Latina, etc. Y llegué y fue a mayo 2005. Y cuando llegué, me acuerdo que una de las primeras reuniones que tuvimos en el diario era sobre un resumen de cómo había dos mujeres compitiendo para la presidencia. Entonces, en la época, yo me acuerdo bien de la reunión que tuvimos como practicantes en el diario y hablaba de Soledad Alvear, pero probablemente iba a ser Michelle Bachelet que iba a lograr la nominación de la concertación. Y de ahí surge mi interés. Entonces, yo le había dicho que me interesaba la política, entonces como me dejó asistir a eventos, escribir algunas cosas. Creo que en ese momento fui a una reunión que tenía Sebastián Piñera para periodistas extranjeros. Fui a algún evento de Joaquín Lavín. De todos modos, surgió allí. Después, mi tercer año en la universidad, pasé un año en París, haciendo un año en el extranjero, digamos, allá. Y volví a mi universidad y estaba buscando un tema de tesis de grado. Y al final, después de un poco más de historia ahí, pero decidí al final volver a esas elecciones en Chile y buscar entender temas de género. Lo que más me impresionó, y esto fue ahora 13 años atrás, cuando terminé de escribir esa pequeña tesis de grado, era cómo ella podía usar estereotipos de género a su favor. Entonces, cómo ella podía hablar de ser madre soltera y que eso no le perjudicó tanto, sino que ella intentó cambiar el discurso para que sea un atributo positivo, que sea un atributo, de hecho, presidencial, de poder empatizar con la gente. Por eso ella debería ser presidente, porque tenía esta humanidad, tenía un conocimiento de los problemas de todos los días, etc. Bueno, entonces yo me gradué, igual pasé 4 años antes de empezar a hacer mi doctorado y durante ese periodo ganó Cristina Fernández 2 veces, ganó a Laura Chinchilla, ganó Dilma Rousseff 2 veces. Y entonces me concentré en mi estudios de doctorado sobre las consecuencias, qué ocurre, cómo esas mujeres ejercen el poder de manera diferente de los presidentes. Y encontré algunas diferencias. Hay muchas similitudes en cómo ejercen el poder, pero algunas diferencias importantes. Y en las consecuencias simbólicas de tener una presidenta mujer. De ahí surge mi interés.
Entonces, yo soy profesora asistente en métodos de investigación. Entonces, primero que nada, yo busco inspirar a mis estudiantes a pensar de manera más crítica sobre cómo las herramientas que usamos para crear conocimiento, ser muy escépticos de los hallazgos, ser muy escépticos sobre las herramientas estadísticas, históricas, etcétera, lo que sean, sobre que nos permiten generar conocimiento. Entonces, cuando escuchan estadísticas en la prensa, espero que después de los cursos que han tenido conmigo que vayan a estar más críticos en pensar, realmente esa diferencia es mayor que el margen de error, o cuál fue el tamaño de la muestra de esta encuesta, etcétera. Pero lo otro, y el lado más feminista, ¿cierto?, de mi trayectoria, viene de esto de no solamente criticar en esos términos, pero sino de criticar también tal vez con un enfoque de género. Entonces, cuando hablamos de definiciones de poder político, pueden haber sesgos masculinistas, y eso puede ser transversal en muchas áreas de ciencia política. Pero buscar entender también cómo el género puede influir en todos los aspectos del poder político en la ciencia política. También la metodología cuantitativa, históricamente y todavía, te cuento, es una área un poco dominada por hombres, ¿cierto? Y tiene un sesgo masculinista, y han habido críticas a eso, y eso se va cambiando, que hay más y más mujeres usando métodos cuantitativos, estadísticos, experimentales, etc. Pero eso también quiero poner énfasis e inspirar a mis estudiantes a pensar en la igualdad de acceso y de uso a estos métodos. Sí, entonces mi gran proyecto, o sea, siempre uno tiene como varias cosas pasando a la vez, pero mi gran proyecto es un proyecto de libro. Entonces, el libro busca entender cómo las mujeres ganan democráticamente elecciones presidenciales. Entonces, mucho de mi trabajo de doctorado fue sobre las consecuencias, qué pasa después de las elecciones. Y ahora vuelvo a la pregunta que me inspiró ahora 13 años, 13 años atrás, estando como en el pregrado, de cómo las mujeres ganan la presidencia. Entonces, es un proyecto obviamente de largo plazo, pero tiene un componente de uso de métodos estadísticos para entender por qué los partidos políticos en América Latina durante los últimos 30 años, cuáles son los factores que influyen en la probabilidad de nominar candidatas mujeres. Entonces, hay básicamente dos fases en las elecciones. La primera fase es lograr una nominación de un partido, y la segunda fase es de siendo nominadas, ¿cierto? Esas mujeres, cómo ganan en la primera, segunda ronda, si es que hay una segunda ronda. Entonces, el libro intenta entender ambas fases, porque los partidos políticos nominan candidatas mujeres, y después cuáles son los factores que deciden en si ellas pueden derrotar a un hombre candidato de otro partido o no. Entonces, lo interesante en América Latina es que hay una tendencia, bueno, primero, la sabiduría convencional sobre eso es que las mujeres acceden al poder presidencial, llegan a ser presidentas o primeras ministras en el mundo porque son esposas, son hijas de un presidente o un primer ministro. Este libro busca entender cuando no tienen lazos familiares, cómo pueden ganar esas elecciones. Y hay en América Latina de tendencia corta, ¿cierto? Igual no tenemos tantos ejemplos de mujeres ganando la presidencia, y eso es una limitación en hacer análisis estadística con esto, con esos datos observacionales históricos. Pero sí hay una tendencia en donde son partidos incumbentes que nominan a una mujer, y después es el partido incumbente que
le da muchos recursos de campaña y ella después puede ganar a la presidencia o llegar al menos a ser una candidata muy viable, llegar a segundo, tercer lugar. Entonces, el libro busca entender este camino de las mujeres de lograr una nominación de un partido incumbente y después y después competir en las elecciones generales, muchas veces ganando.